Bienvenidos a Nébula, un viaje al corazón del misterio, donde el universo susurra secretos que desafían nuestra comprensión. Somos Raúl Sacrest y Patricia Alonso, tus guías en esta travesía por lo desconocido, donde las estrellas no solo iluminan el cielo, sino también los enigmas que guardan. En Nébula exploraremos los misterios que yacen más allá del horizonte, aquellos que se esconden entre las sombras de la realidad y la imaginación. Desde antiguas civilizaciones que miraban al cielo buscando respuestas hasta fenómenos inexplicables que continúan desafiando la ciencia moderna. Acompáñanos en cada episodio mientras desentrañamos historias de lo inexplicable. Exploramos los confines de la mente humana y nos adentramos en las profundidades del universo en busca de las respuestas que yacen en el abismo. Ajusta tu mirada al firmamento. Apaga las luces de la razón y deja que el misterio te envuelva. Esto es Nébula. Bienvenidos a lo desconocido. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. En definitiva, cualquier momento, cualquier horario que nos escuchéis detrás de esos cascos y nosotros delante de estos micrófonos, bienvenidos seáis todos esos nebuleros que cada semana somos más y cada semana nos escucháis. Muchísima más gente. Y desde aquí, bueno, una semana en la cual, por lo menos esta vez, podemos empezar sin tener que anunciar una desgracia. No quizás por la manufactura que tenemos y instalaciones que podamos tener tan bien mantenidas en este sentido, dado que se está descubriendo un poco cuál fue el error o lo que provocó directamente aquel accidente de esos dos trenes, aquella colisión. Pero bueno, nos vamos a centrar un poco, vamos a dejar de lado esta parte. Como siempre tenemos en el recuerdo a todas las víctimas y sobre todo a las familias. Y con esto no vamos a hacer sangre en este sentido. Dentro de este programa, como hemos dicho siempre, tratamos los misterios, aunque nos acordemos en este caso de las personas que por desgracia a día de hoy no están. Y hablando de la semana pasada, nos encontramos que Patricia, en su investigación sobre la discoteca Alcalavente, se puso en contacto con una persona que había comentado en redes sociales su experiencia. Una experiencia que, como incluso llega a definir Álvaro Martín, sensaciones de que algo iba a ocurrir aquella noche. Pero bueno, Patricia Alonso, buenas noches, que vamos a escuchar un audio ahora que nos explica esa realidad que vivió, que estuvo aquel 17 de diciembre de 1983 en Alcalavente. Buenas noches, Raúl, muy buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hacer, antes de empezar el programa de hoy, vamos a hacer un punto y aparte con el de la semana pasada. Porque desde aquí tengo que agradecer, 1.000.000 de veces a Toñi, que es la persona de la que vais a escuchar el audio. Es alguien que estuvo allí ese día, que empezó a recibir señales del universo, se podría decir, durante todo ese viernes fatídico, y que gracias a Dios las hizo caso, porque si no, hoy obviamente no podríamos escuchar su testimonio sobre aquel día, sobre todo lo que ella vivió y bueno, como os digo y como la he dicho a ella en infinidad de veces, muchísimas gracias, Toñi. Muchísimas gracias también a la otra persona que nos mandó un audio la semana pasada, que trabajó allí. De verdad, porque yo entiendo que no tiene que ser fácil recordar una experiencia así, después de tantísimos años, y que de repente una persona te aborde por redes sociales y te empiece a recordar el tema, y que me hayan atendido tan amablemente, de verdad, y con tantísimo cariño. Y bueno, pues aquí tenéis su experiencia. Ya nos contaréis a ver qué opináis. Recordar, aquí tenemos a Toñi que nos explica qué es lo que vivió. Y por suerte ya se salvó, pero veréis que no todos los que la acompañaban tuvieron la misma suerte. Adelante con el audio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Toñi. Soy de Madrid, pero actualmente vivo en Málaga. Y
bueno, pues quería contaros un poco la historia que ocurrió el 17 de diciembre de 1983. Bueno, fue un día fatídico. Para mí empezó siendo un día malo todo el día. El viernes ya empecé con el día doblado. Habíamos quedado para ir a Alcalá 20. Normalmente pues, solíamos ir a Consulado o íbamos a los bajos de Horrera, que le llamaban, o íbamos también a Nubes. Pero bueno, ese día dijimos, bueno, pues vamos a ir a Alcalá 20, que no hemos ido. Hemos ido más que un par de veces, bueno, que nos encantó. Y total, bueno, pues quedamos. Había unas colas inmensas, los guardias de seguridad estaban un poco nerviosos porque la gente, bueno, pues la gente se amontonaba, la gente, eran vísperas de Navidad, la gente se amontonaba, la gente pues se colaban y bueno, pues ahí ellos pues estaban, bueno, cargaban un poco con la gente para que tuvieran un orden en la cola y tal. La primera síntoma nos pusimos en la cola y nuestras compañeras, nuestras amigas entraron antes que nosotros, ¿no? Y la primera reacción fue que mi amiga que venía conmigo se le rompió el empaste del diente. Y me dijo, no me lo puedo creer, pues yo así no entro con el diente roto. Y le dije, no se va a ver nada, no se va a ver nada. Digo, ahora mismo ahí con la noche, metí ahí con las luces y todo, no se va a ver nada. ¿Tú crees? Digo, no. El siguiente íbamos avanzando en la cola, y el siguiente fue rompérseme el tacón. Se rompió el tacón. Había allí unos chicos muy simpáticos que, bueno, pues me lo colocaron como pudieron. Pero claro, ahí necesitaba pegamento, necesitaban unos clavos. La cosa es que, bueno, que seguí con el tacón, me lo arreglaron un poco, seguí con el tacón, iba un poco cojeando por el tacón roto y llegando casi a la puerta, bueno, pues hubo como, no sé, como una mala vibración, un resentimiento raro, le dije a mi amiga. No sé qué si te pasa a ti, pero me siento rara, no tengo ganas de entrar, no, se me ha ido como un poco no sé, la chispa de entrar a bailar, porque dentro habían amigos, conocidas, gente muy conocida. Además solían ir mucho, iban soldados, bueno, tú sabes, aquello se ponía a rebosar, pues una niña mona. Yo era una niña, bueno, pues por aquel entonces era monísima. Vamos, tenía nada más que 20 años. Y la verdad que me gustaba disfrutar de salir, porque mis padres me tenían horario puesto, pero bueno, como me quedaba por aquel entonces de casa de mi abuela, pues no me tenían horario. La cosa fue, bueno, pues que en los primeros pasos unas muchachas dijeron que no, que se lo habían pensado y que se iban. Y entonces le dije, pero no eres las últimas. Dicen, no lo hemos pensado mejor y nos vamos. Bueno, pues se fueron. Cuando ya estábamos a punto de entrar, no se me olvidará, en la entrada me dio como un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Y le dije a mi amiga, mira, yo no voy a entrar. Ay, ¿pero por qué, Toñillo? No voy a entrar. Creo que, no sé, va a pasar algo, no sé, llámame loca, llámame lo que quieras. No, tú lo que te quieres es ir ya corriendo para casa a dormir. Digo, no me quiero ir para casa. Pero hay algo raro que no me gusta en el ambiente, un frío helador. Llámalo como quieras. Bueno, pues como no teníamos las llaves, mi compañera, mi amiga, me dijo, yo te espero fuera, Toñi, y entras tú dentro. Entonces hablé con el muchacho que estaba en la puerta y le dije, porfa, ¿me puedes dejar entrar? Digo que es que una compañera se ha llevado mis llaves de casa y las necesito. Y bueno, regañadiente, y bueno, sí, venga, entré. Os puedo decir que cuando entré hacia adentro, la moqueta, las cortinas y todo alrededor, me pareció como si entrara en el infierno. Fue una cosa muy curiosa.
le dije a mi amiga que estaba dentro y al novio y a los otros amigos, mira, vámonos y vamos a otro sitio, vamos a Nubes, a Arturo Soria, vamos. Digo, pero hoy aquí no, de verdad. Aquí no, digo, porque hay algo que no me gusta. Bueno, ya estás con las brujerías, ya estás otra vez con las brujerías. No, de verdad, pasa algo. Esa moqueta, esas cortinas, fue entrar como si entrara, no sé, a un infierno, no lo sé, me dio una sensación rarísima. La amiga mía fue al donde se solía dejar el vestidor, donde se dejaban las ropas, o sea, se colgaba la ropa, que antes colgabas tu ropa con tu bolso, lo dejabas, y fue a por las llaves, ¿no? Saliendo de por las llaves, me tropecé con un muchachito de color, y nada, digo, perdóname, y el muchacho, no, perdóname tú y tal, y que quiso como que darme un poco de coba, de hablar conmigo y tal, y me dijo, aquí hay marcha, le dije, bueno, me digo, en la marcha que tú quieras, si te pones hasta el culo de beber, digo, pues voy a tener marcha grandísima, digo, pero vamos, ahora mismo, digo, la verdad que la marcha no es. Total, que yo en ese momento estaban las luces esas que son como blancas, que te dejan como nublado, y vi como, no sé, una cosa muy rara, como llamas. Yo no te puedo garantizar ni te puedo decir si eso era verdad, era mentira, si yo iba sin beber porque yo no bebo, pero cuando salí de allí, salí con un frío y una cara que me preguntó mi amiga, ¿qué pasa, Tony? Y le dije, no me vas a creer, Ana Mari, digo, pero algo va a pasar aquí. Anda, siempre está lo mismo. Tú que se moriría cada día uno cada día. Digo, no, te puedo asegurar que aquí va a pasar algo. El olor, el tipo de gente que había, ya como te digo, esas cortinas hartas de verlas y la moqueta harta de verlas. Y cuando se volvió ese color, no me dio buena vibra. Total, que bueno, pues nos fuimos y bajamos andando. Bueno, pues vamos a dar una vuelta y tal. Y no sabemos si meternos en el cine, meternos en otro lado. Cuando no había teléfonos por aquel entonces, cuando oímos ambulancia, oímos bomberos, y empezamos a pensar qué podía haber pasado, y me comentó mi amiga Ana Mari, Toñi, vas a llevar razón. Digo, ¿de qué? Dice, porque está Alcalá 20 ardiendo. Digo, ¿qué dices? Sí. Mi amiga, su novio y los 3 muchachos más que iban con ellas no lograron salir, ¿vale? No lograron salir. Yo estuve mirando la puerta al otro lado porque la gente salía, se agolpaban, se pisaban unos a otros, intentabas echarles una mano, no podías, porque la masa puede contigo. Te empuja, te arrolla, no podíamos. Era el llamar a nuestros amigos, el gritar. Y bueno, allí había un niñito con 16 años, era muy jovencillo, allí ayudando a sacar a la gente, pero la gente, ya te digo, murió mucha gente por el incendio, pero también murió mucha gente porque el aplastamiento fue horrible. Se aplastaban unos a otros, se empujaban, horrible. Ahora tengo 62 años y aún sueño con Alcalá 20. Y me lo pasé francamente mal, porque cuando empezamos a ver cómo sacaban los cadáveres, estuvimos allí presentes viendo cómo salían y esperando que salieran estos amigos nuestros vivos, y no salieron. Y
y lo pasé, ya te digo que lo pasé muy mal, muy mal, muy mal y aún lo sigo pasando. Y cuando mis hijas, porque tengo 3 hijas, siempre les digo, cuando veáis a una discoteca, procurad, por favor, poneros lo más próximo a la salida de emergencia. La salida de emergencia, por lo que me dijeron, no funcionó. No se abrió la puerta. Yo eso no lo sabía, pero me lo comentaron, que la puerta de emergencia no se abrió. Las escaleras se atoraron. Creo que la gente que estaba trabajando, pues los porteros que estaban trabajando eran gente que no estaba muy cualificada porque no supieron manejar cómo sacar a toda esta gente en décimas de segundo. Y por décimas, pues murieron y ya te comento que seguí pasábamos, mi amiga y yo después de este incendio, y el olor a carne, un olor horrible. Me acuerdo, no se me olvidará, que es que le decía, es que estoy escuchando almas, es que me están hablando. Y lo que siento sí que es verdad que a mi amigo cuando me dio la llave, mi amiga tenía que haberla enganchado y habérmela llevado. Y habérmela llevado a rastras y le hubiera dicho, mira, no, aquí no te quedas, pero para saber Dios. Así que esa es mi historia. Es una historia bastante triste. Es una historia que cuento a mis hijas. Cuando las discotecas, cuando hay que tener mucho cuidado, cuando... Tú sabes. Luego, bueno, pues ya me casé y mi marido fue jefe de seguridad de la discoteca Edén, que se hizo en Móstoles, la macrodiscoteca Edén, la más grande que había, tenía aquapark, tenía de todo, o sea, era una virguería. Y la verdad que siempre miraba para los lados, para dónde estaba la salida, para dónde estaba, siempre, ya cuando dejé de entrar en discotecas. A no ser que fuesen discotecas que estuvieran al aire libre, como estaba Palladium o estaba Tropic Costa o como eso sí. Espero que esta historia te haya valido un poco, Patricia, y bueno, estoy a vuestra entera disposición, ¿vale? Pues nada, un saludo, muchas gracias, hacéis un trabajo estupendo, os escuché anoche y me encantó. Un beso. Bueno, pues como os hemos dicho, es una experiencia... A mí ha habido momentos, cuando estaba escuchando el audio, que sinceramente se me ponían los pelos de punta, O sea, tuvo que ser algo terrible. O sea, para los que estaban dentro y para los que estaban fuera, viéndolo desde fuera. Tuvo que ser una experiencia, madre mía, que no para no desearla, desde luego, a nadie. Pues hemos escuchado ese testimonio de primera mano del lugar donde ocurrió la tragedia. Así quizás nos queda un poco más claro todo lo que pudiera pasar. Incluso a veces que el destino tiene marcado nuestro camino. Y si aquella noche no tenía que ser la de Toñi, quizás sí la de los acompañantes, o algunos acompañantes, pero no la de ella, y pues se salvó. Y de esta forma y de esta manera hacemos ese punto y seguido en este capítulo de Nébola y empezamos con el capítulo que hoy viene cargado, sobre todo yo diría que de maldiciones, esas sensaciones extrañas no, de maldiciones, de que alguien tuvo que padecer en su vida mucho sufrimiento para obtener la gloria. Comenzamos. Bienvenidos a Nébula, el lugar donde las grandes mentes dejan de ser estatuas y vuelven a ser humanas. Hoy nos adentramos en la vida de un genio irrepetible, un hombre capaz de imaginar formas que nadie había soñado antes, pero también de cargar con un destino marcado por la pérdida, la soledad y el sacrificio. Hablamos de Antoni Gaudí. Cuando pensamos en Gaudí, vemos piedras que parecen vivas, torres que desafían al cielo y una Barcelona convertida en sueño. Pero detrás del arquitecto visionario hubo un hombre frágil, golpeado una y otra vez por la vida.
la muerte temprana de sus seres queridos, el rechazo, la incomprensión de su tiempo y una pobreza final tan extrema que terminó muriendo solo, confundido con un mendigo. Como tantos genios, su talento fue inmenso y su camino cruel. En este episodio de Nébula exploraremos las luces y sombras de Gaudí, la fe que lo sostuvo, la obsesión que lo consumió y las desgracias que lo aislaron del mundo mientras construía bellezas para todos. Porque a veces las obras más luminosas nacen de las vidas más oscuras. Acompáñanos en este camino y en este viaje. Esto es Nébula. Hace poco me hacían una entrevista para hablar, en este caso, sobre los misterios de Montserrat, y al mismo paso aprovechaban para hablar de Enigma Barcino, la última obra, y sobre todo de la figura de Antoni Gaudí, que era lo que yo pensaba o que dejaba de pensar sobre este gran genio. Fijaros que en ese momento, yo cuando escribí el capítulo, porque he hecho varios capítulos en el libro Enigma Barcino sobre la vida de Gaudí, incluso en qué domicilios ha estado viviendo durante toda su estancia en la ciudad de Barcelona, al estudiar a fondo su vida, uno se da cuenta que tiene una vida cuanto más, no diría extraña, sino un poco maldita. ¿Qué quiero decir con esto? Y en resumidas cuentas, más o menos lo que dije en aquella entrevista. Gaudí solamente tenía una función en esta vida. Y yo creo que cuando se rodeaba de personas, familiares y amigos, los cuales podían estorbar de alguna forma, o dejarle de preocupar, o que no se preocupara quizás por su trabajo de arquitecto, de ese arquitecto mundial y global, aquellas personas desaparecían de la vida de Gaudí. Es decir, como si el destino tuviera marcado que Gaudí solamente podía estar diseñando, haciendo aquellos bocetos y creando la arquitectura que a todo el mundo ha dejado asombrado. Por eso hemos querido hacer en este Nébula un capítulo especial, un capítulo que más que misterio guarda maldiciones, como he dicho en un primer momento, la maldición del genio. Yo, pensando en todo esto, he recordado muchas veces a todos esos grandes genios que por desgracia han tenido una vida totalmente desastrosa, por decirlo de alguna forma, o en la cual se han sentido incluso muy solos. Hace poco incluso pudimos ver la película de Queen, de Freddie Mercury, en el cual también otro gran genio de la música, veamos que su vida era un completo desastre y que se sentía completamente solo, que la gente que tenía a su alrededor simplemente lo utilizaba en aquel momento. Tanta gente que lo amaba y al mismo tiempo tan solo que se sentía. Gaudí, yo creo que estamos en ese mismo paradigma, pero yo creo que empezaremos hablando un poco de la vida y milagros de Antoni Gaudí, una persona que todavía a día de hoy guarda muchísimos misterios. Hay ciertas logias que asumen que pertenecía, por ejemplo, a los masones, cuando no se ha podido comprobar nunca del todo si era cierto. Sí que es cierto que tenía amigos masones, pero al mismo nunca se definió como tal. Nunca dio una entrevista, nunca dio una conferencia, prácticamente no dejó escritos. Su paso por esta vida ha sido marcado tan solo y únicamente por las estructuras magníficas y asombrosas que ha dejado para la posteridad. Y para empezar este programa no tenemos otra alternativa, Patricia Alonso, que nos expliques un poco extraído de ese libro de Enigma Barcino, que todo el mundo aquí recomiendo que lo compréis porque es un libro muy bueno de un autor interesantísimo que se llama Raúl Sacrés. Pero sí que es cierto que vamos a Antonio Gaudí. ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? Porque también ha habido mucha discordia. Se decía que había nacido en Reus, pero a ciencia cierta ya sabemos dónde realmente ha nacido. Así que, Patricia, ¿qué sabemos de Antoni Gaudí y Cornet? Que, por cierto, desde aquí voy a hacer un comentario. El segundo apellido se llama Cornet. En catalán, cor es corazón y net es limpio. Es decir, que si hacemos la traducción literal al castellano, se llamaría Antonio Gaudí, corazón limpio. Y bueno, un pequeño apunte. Como habéis visto, Raúl no tiene abuela. Haciendo aquí publicidad subliminal, o no tan subliminal, de su libro. Porque tú siempre haces publicidad de todos los restaurantes que pisas y los viajes que hacemos, pero de mi libro nadie se habla. Bueno, vamos con Gaudí. Pues Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Riudoms, Tarragona, en una casa familiar llamada La Calderera. Era el pequeño de 5 hermanos, pero de los cuales solo 3 llegaron a la edad adulta. Su padre era Francesc Gaudí y Serra
que este hombre era calderero, de ahí el nombre de la casa, ¿no? Correcto. Imagino. Y su madre, Antonia Cornet y Bertrán. Hay que decir que Antoni fue un niño muy enfermizo. Tuvo una grave infección pulmonar que le dejó como secuela un reumatismo articular. Y esto es lo que le hizo pasarse largas estancias en la cama, allí en su casa, en la calderera. Pero esto le sirvió para que estuviese en contacto constante con la naturaleza, desarrollando una visión única que posteriormente sería la que plasmaría en sus obras. De hecho, eso es una realidad que se contempla en Antoni Gaudí, que el hecho de ser enfermizo y estar en contacto directamente con la naturaleza, él observaba mucho lo que es la forma de la naturaleza. Si cualquier persona hoy en día que visitemos o que veamos cualquier obra de Antoni Gaudí, no solamente en Barcelona, cuidado, que es que tenemos diferentes edificios que él ha creado, incluso uno que hablaremos también a lo largo de este programa, que iba a extrapolarse hasta las Américas, nada más y nada menos, con un hotel. Pero bueno, a lo que iba y a lo que voy, realmente él se fijaba mucho en las formas y en las estructuras que tenía la naturaleza para luego poder crear y componer las obras que tenía. De hecho, decían que tenía como una visión periférica diferente al del ser humano, es decir, bueno, esto se hablaba un poco, por viendo un poco cómo había construido, cómo eran sus construcciones, de que tenía una visión periférica diferente al resto de seres humanos. Pero lo que es cierto es que bajo la observación, aquellos días largos y eternos que le hacían quedar por enfermedad en cama y solamente darse un paseo por los alrededores de la casa de la calderera, realmente lo que hacían era visionar cómo funcionaba, cómo crecía y cómo se desarrollaba todo el ámbito natural y la naturaleza. Antoni estudió en los Escolapios de Reus. No era un buen estudiante, pero sí que podemos decir que tenía una gran habilidad para los dibujos y los bocetos. A los 16 años se traslada a Barcelona junto a su hermano mayor y se van a vivir con su tío, un hermano de su madre. Allí se matricula y hace la enseñanza media y su hermano también se matricula en medicina. Un año más tarde, Antoni se matricula en la Escuela de Arquitectura. Y allí, bueno, pues procura hacerse con varios trabajos para poder pagarse la carrera y poder sobrevivir. Entre estos trabajos, pues tiene el de delineante para algunos arquitectos, como Joan Martorell, Emilio Sala-Cartés o Josep Fontserè. Y también hace varios proyectos de diseño, como las verjas para la Ciutadella, el Mercado del Bor o el Santuario de la Virgen de Mons. Además de todo eso, incluso calcula el peso, porque la cascada que tenemos en el Parque de la Ciutadella, hay una cascada, y él también se encarga de organizar y calcular cómo debía ser aquella. He de decir, por ejemplo, que esto fue para los hermanos Fontserè, y los hermanos Fontserè, por ejemplo, sí que eran unos masones, no masones, como será como un insulto, ¿no? Eran masones, digamos, que estaban en la logia, en este caso la logia de Barcelona, el de la masonería. Eso no significa, insisto lo mismo, que Gaudí fuese masón. Y en enero de 1874 es llamado a filas como consecuencia de la Tercera Guerra Carlista, pero debido a su frágil salud y a sus problemas médicos es liberado del servicio. Esto le permite terminar sus estudios y licenciarse en arquitectura, así como su hermano también en medicina. Entonces llega el momento en el que toda la familia Gaudí decide trasladarse en ese momento desde Riudoms, donde vivían, hasta Barcelona. Pero aquí es cuando os decimos que empiezan las desgracias reales en la vida de Antoni. Fíjate que estudiando la vida de Gaudí, y de hecho he hecho recorridos de la Barcelona misteriosa, en los cuales nunca he atendido al hecho de poner las viviendas donde ha vivido Antoni Gaudí junto con su hermano, pero son varias, es decir, es un trasiego importante que va mudándose de un sitio a otro para poder subsistir, incluso compartiendo piso y prácticamente alquilando habitaciones. Entre ellas hay muchas calles en el centro de Barcelona. Pero lo interesante es el esfuerzo económico, por ejemplo, de los padres. Sí que era calderero, el padre, que tenía la caldereta, y sí que es cierto que de alguna manera intentaban subvencionar desde Tarragona los estudios, en este caso, de los dos hijos. Tenemos que decir, como has dicho antes, que es que además Antoni Gaudí no era de los mejores estudiantes que podía haber. Eso sí, tenía una mano para hacer bocetos y dibujar que la gente sí que se quedaba un poco sorprendida ante estos dibujos que él podía plasmar. Y como os he dicho, en ese momento empiezan los malos momentos para toda la familia, pero sobre todo para él. El 1 de julio de 1876, su hermano mayor, Francesc, con el que había compartido, pues tantas vivencias hasta ese momento,
Fallece en el domicilio familiar, sin llegar a ejercer nunca la medicina. Pero no solo esto, sino que 2 meses después, el 8 de septiembre, fallece su madre Antonia, con tan solo 56 años. Entonces Antoni se decide trasladar a vivir con su padre, ya que estaban pasando unos momentos familiares muy difíciles. Fijaros lo curioso de este momento, que prácticamente cuando él se consigue o prácticamente está a puertas de acceder a ser ese gran arquitecto que todos hemos conocido, que no antes, bueno, viene la desgracia de que sus hermanos no todos llegan a ser adultos, sino que fallecen en el camino, pero sí que es cierto que en el momento que él va a ejercer o está ejerciendo y empieza a ser el arquitecto un poco conocido dentro de la ciudad de Barcelona, las desgracias acuden, por desgracia, a su vida. Y como bien dices, su hermano Francesc acaba muriendo sin llegar a ejercer. Es decir, imaginemos, una persona dedicada al estudio, a la medicina para ser un buen médico, y cuando termina sus estudios, que por fin se gradúa, ni tan siquiera llega a tocar un paciente porque muere antes de poder ejercer aquella profesión que tanto estudio y tanto esfuerzo le había correspondido. Y 2 meses más tarde, que pensamos que era por pena, porque murió con 56 años, Antonia también acaba falleciendo. Y esto resulta ser un golpe moral y anímico sobre la figura de Antonio Gaudí. Pero claro, las sorpresas siguen y continúan, porque a lo largo de su vida, digamos que la desgracia es un acompañante como si fuera su propia sombra. En el momento que salía el sol, que podía ser lo que él podía ejercer, al mismo tiempo la sombra lo eclipsaba todo. En ese momento Antoni continúa con sus estudios, pero pone cierto énfasis en las asignaturas que más le llaman la atención y deja un poquito de lado las oficiales. Cuando llega al final de la carrera, obtiene la nota final más baja. Fijaros que incluso el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, Elias Rogent, al darle el título, dijo: «Hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá». Fíjate que el director Elias Rogent ya veía algo extraño dentro de este chico. Como hemos dicho, las asignaturas que a él no le parecían bien y que a lo mejor eran anexas a lo que sería la carrera, en este caso de arquitectura, pues como que no le hacía mucha gracia, o quizás no. Y acaba probando con la nota más baja. O sea, es arquitecto pero con la nota más baja. Hablamos del señor Antoni Gaudí, y esto quizás mucha gente no lo sabe, acaba sacándose su carrera de arquitecto con la nota más baja. Imaginar el que tuviera la nota más alta, pero que no llegaba a ser ni la sombra de Antoni Gaudí. Pero claro, ahí está la conclusión. O era un genio o era un loco. Pero en algo se iba a transformar este chico. Pues así fue como Antoni, con su título de arquitecto, abrió su propio estudio y allí fue donde comenzó a dar rienda suelta a su imaginación y comenzó la creación de sus obras inspirado en la naturaleza. Y en este nuevo set que os he dicho, recibió un encargo, bueno, digamos que un poco extraño, que marcaría un antes y un después en la vida de Gaudí. Le encargaron una vitrina para exponer guantes. La guantería Esteban Comella contrató a Antoni con el fin de crear una vitrina para guantes que sería expuesta en la Exposición Universal de París de ese mismo año, en 1878, en el pabellón español de la exposición. Esta vitrina fue realizada en el taller de ebanistería de Eduald Ponsí, donde Gaudí comenzó su representación de la naturaleza, y coronó la vitrina con una cesta metálica con unos motivos vegetales. Esta obra ganó la medalla de plata de la exposición y por casualidades de la vida en esa exposición estaba el empresario muy famoso en ese momento, Eusebi Güell, que quedó impactado y quiso conocer al artista en persona. Pues allí en ese momento no lo pudo encontrar y cuando volvió a España se personó en la misma guantería para que le dijesen dónde podían encontrarlo. Esto sería, desde luego, el comienzo de una gran amistad entre ellos dos. Y muy importante, porque tenemos que recordar que Eusebi Güell fue una figura clave del modernismo catalán, no tanto por crear él propiamente lo que sea el arte, sino de hacerlo posible. Fue un industrial, político y mecenas. Güell entendió algo poco común para su época. El progreso económico debía ir acompañado del progreso cultural.
Heredero de una gran fortuna industrial, utilizó su posición para impulsar las artes, la arquitectura y la innovación, apostando por creadores que aún no eran comprendidos para la sociedad de su tiempo. Su papel fue decisivo en la carrera de Antoni Gaudí. Como bien has dicho, Patricia, fueron muy amigos y él fue el mecenas directamente de Antoni Gaudí, a quien protegió, financió y defendió cuando muchos lo consideraban excéntrico. Gracias a Güell nacieron obras fundamentales como el Palau Güell, el Parc Güell o la Colonia Güell. Todas estas las hemos visitado nosotros, las hemos visto además. Proyectos donde daba libertad creativa y fue posible que hubo un mecenas dispuesto a confiar sin imponerle límites a Antoni Gaudí. Más allá del arte, Eusebi Güell representó una nueva burguesía catalana culta, cosmopolita, consciente de su responsabilidad social y fue senador impulsor de iniciativas educativas y defensor de una Cataluña moderna, industrial y culturalmente fuerte. En resumen, Eusebi Güell no fue solo el patrocinador de Gaudí, sino el puente entre el genio y el mundo, una figura esencial para entender por qué el modernismo catalán alcanzó la grandeza que hoy en día podemos admirar. Y fijaros que solamente han pasado 3 años desde que fallecieron su madre y su hermano, cuando una nueva desgracia azota a la familia. Fallece su hermana Rosa, que había tenido una hija, también llamada Rosa o Rosita, como la llamaban, con Josep Egea. Este hombre, que era el cuñado de Antoni, tras la muerte de su mujer, deja a la niña, se podría decir que sí, que abandonada, en casa de Antoni y de su padre, del abuelo de la cría. Y este hombre nunca más aparece. Dejó allí a la niña y desapareció por completo. Y durante ese mismo año, en 1879, fallecen varias tías maternas también de Antonio durante ese año y el año posterior, dejándolos más solos si cabe todavía, ¿no? A él, a su padre y a la niña. Así que fijaros lo que hablábamos antes, que el destino venía marcando una realidad a Antoni Gaudí. Y era que quizás que las personas que quizás de alguna forma pudieran inmiscuirse en esa trayectoria de la arquitectura a su vida social posiblemente quedarían de alguna forma apartadas. Pero no contento con todo ello también, porque algunos dirán, ¿y Antoni Gaudí nunca se casó? ¿Antoni Gaudí tuvo novia? ¿Antoni Gaudí tuvo alguna pareja? Pues sí, Antoni Gaudí se enamoró, y ya lo creo, pobre hombre, ¿de qué manera? Cerca de su casa, de allí de la vivienda familiar, vivía una mujer llamada Pepeta Moreu. Antoni quedó completamente enamorado de esta mujer. De hecho, dicen que la elección de la vivienda familiar, bueno, pues se apunta a que tenía mucho que ver, ¿no?, con la cercanía de esta mujer. Y es que Antoni era una persona muy hermética, no dejó muestras de los amores que profesó durante su vida. En 1871, con 19 años, se enamoró de una chica francesa que estaba de paso en casa de unos amigos del arquitecto. Y el propio Gaudí recordaba este momento de su vida. Me enamoré mucho aquellos días, e iba a verla todo lo que podía. Y ella parecía darse cuenta y me hablaba muy amablemente. Mucho, mucho. Tanto que yo estaba embriagado, pero ella estaba prometida, en su país, y llegó el día de su regreso y yo no tuve el coraje de ir a despedirla. A la vez que ella se iba, yo estaba en casa como muerto. Después no supe nada más, solo que se había casado en su pequeña ciudad. Pues como vemos, este hombre se enamoraba de quien no debía o de quien no le correspondía. Pero como os he dicho, su gran amor, sobre todo el más reconocido, fue esta mujer, Pepeta Moreu, que nació en 1857 en la población cercana a la ciudad de Barcelona, en Mataró. Era hija de Antonio Moreu y Antonia Fornells y vivía en una casa familiar junto a sus 2 hermanas pequeñas, Magdalena y Agustina. Durante su niñez tuvo una muy buena vida allí en Mataró, porque vivían en una gran casa con toda serie de lujos para la época, debido a que su padre tenía un velero llamado el Antonio, con el que realizaba, pues a menudo viajes tanto a Cuba como a África, realizando grandes negocios de transporte marítimos. Debido a esto, podemos entender que la figura paterna no era muy habitual en esa casa, debido a la gran cantidad de viajes que realizaba durante muchos meses al año. Este tiempo fuera de casa, pues se cobró muchas infidelidades por parte de Antonio,
llegando a tener incluso varios hijos con diferentes mujeres. Al cumplir la mayoría de edad, a Pepeta le rondaban varios pretendientes. Se había convertido en una mujer, pues de gran belleza, era pelirroja, muy inteligente, y si a esa belleza física e intelectual le sumamos el dinero de la familia, pues imaginaros, era todo un partido. Y en 1875, cuando tenía 18 años, se casó con un capitán carlista, Joan Palau, que utilizó el dinero de la dote que le dio el padre de Pepeta, Antonio Moreu, para comprar un paquebote, que era algo muy similar a un velero bergantín. Hacía viajes de España a África y así simultáneamente. Transportaba mensajería, pasajeros y mercancías como vino, esparto. Pero no tuvo que pasar demasiado tiempo en el cual el nuevo y supuesto feliz matrimonio se convirtió en una pesadilla de terror para Pepeta, ya que sufría malos tratos por parte de su marido. La vida de este hombre se tornó oscura y nocturna, vicios y borracheras diarias, donde fue acumulando grandes deudas por el juego. Y en 1978, viviendo en Orán, al noroeste de Argelia, es el momento en el que el matrimonio cumplía 3 años. Pepeta le comunicó a Joan que estaba embarazada, que era el momento de dejar toda aquella mala vida a la que se dedicaba y sentar la cabeza con el fin de criar de la mejor forma posible al hijo que estaban esperando. Y ante aquella nueva situación de cambio que seguramente no gustó nada, Joan le confesó a Pepeta que estaba casado con otra mujer en Buenos Aires. Y Joan, sin querer asumir su papel de padre, malvendió el paquebote y recogió todo su dinero y pertenencias para acabar abandonando a su suerte a su mujer. Y así Pepeta, embarazada, sin dinero y con su marido desaparecido, tuvo que retomar su vida. Encontró trabajo tocando el piano en un bar, un lugar donde pudo aprender francés, que era el idioma predominante en aquellas tierras, y pudo salir a duras penas hacia adelante, dando a luz a su hijo. Unos marineros que conocieron su situación le ofrecieron volver a Mataró en su próximo viaje a España, y de esta forma Pepeta pudo retornar a su país con su familia. Y pese a que volvió a su ciudad rodeada de su familia, la desgracia de nuevo la golpeó. El 3 de enero de 1883, su hijo, con apenas 3 años de edad, fallece por difteria, dejando a Pepeta aún más sola y desesperada. La única buena noticia fue que consiguió la nulidad matrimonial alegando bigamia por parte de su marido, y así pudo cambiar su condición jurídica de nuevo a soltera. Viendo estas vidas, de verdad que a uno se le ponen los pelos de punta los problemas de diario que puede tener alguien, ¿no? La pérdida de hijos parece una forma común quizás en aquella época, ¿no? Hemos hablado de Antoni Gaudí, que sus hermanos también fallecieron, que no llegaron a ser adultos. Hablamos de este niño de 3 años, de Pepeta Moreu. Un destino que estaba marcado también a juntarse o a unirse en este plano con Antoni Gaudí. Seguramente que las pretensiones del genio serían otras a las que Pepeta Moreu tenía en aquel entonces hacia él. Pero bueno, yo creo que la historia continúa y ese encuentro está a punto de celebrarse. ¿No es así, Patricia? Pues sí, porque 1885 fue un año clave. Antoni Gaudí, un arquitecto que debía diseñar la cooperativa obrera mataronense, donde Pepeta y su hermana trabajaban como profesoras, fue el lugar donde el artista vio por primera vez a la que dicen que fue su musa desde ese momento. Salvador Pallés, amigo y socio de Gaudí y fundador de la fundación de la cooperativa, fue quien los presentó cuando Pepeta tenía 27 años y Antoni 33. A partir de ese momento, Gaudí visitaba de forma continuada la casa de los Moreu, todos los domingos acompañado de su sobrina Rosita. Durante unos 4 años fue un fiel seguidor y asiduo a los pequeños conciertos al piano que ofrecía Pepeta a amigos y conocidos de la familia. Antoni pasaba mucho tiempo con la familia Moreu, llegando el momento que en ocasiones incluso parecía un miembro más de esta. Y es que posiblemente no tan solo la belleza de Pepeta le impactó, ya que, pues como dice el dicho, los polos opuestos se atraen. Y es que esta, como os he comentado antes, era una mujer que rompía los esquemas básicos de las mujeres de la época.
Hablaba diferentes idiomas, se preocupaba en conocer y leer sobre política, una temática que, en ese momento era reservada solamente para los hombres. Se consideraba socialista y anticlerical, relacionándose con amistades republicanas. Eran unas ideas y pensamientos realmente opuestos a los de Gaudí, pero pese a ello, Antoni quedó completamente enamorado por los encantos de esta chica. Así que Antoni se armó de valor en su carácter, introspectivo y acuciado, siempre por la cantidad de proyectos que realizaba, y decidió declararse a Pepeta. Quizás sabedor de que a ella le rondaban otros hombres, Pepeta, seguramente sorprendida por la confesión del arquitecto, que consideraba prácticamente alguien de la familia, le enseñó un anillo en su dedo, demostrándole que se había comprometido con otro hombre, dejando al arquitecto sumido en una gran decepción. Por lo que conocemos de Antoni Gaudí, era una persona que prácticamente luego se le han conocido amores, no porque no los tuviera, pero sí que al mismo tiempo era una persona muy reservada. Una persona que cuando decía enamorarse se enamoraba, quizás de verdad. Tuvo esos dos grandes amores que hemos relatado. Uno, aquella chica francesa, y por otro lado Pepeta Moreu. Pero en ambos casos, el destino quería marcar que él no debía casarse. O por lo menos yo lo interpreto de esta forma, como he dicho en un principio. La desgracia del genio en muchas ocasiones, o de los genios, es que tienen un trabajo que realizar en esta vida. Y algo que les pueda despistar, algo que les pueda ahuyentar del tiempo que tienen que dedicar, que es breve en esta vida. Todos sabemos que el tiempo es breve. No se le va a permitir. Y eso ocurrió también con Pepeta Moreu, que le acabó enseñando aquel anillo como diciendo, ya estoy comprometida. Dicen los anales, dicen las crónicas, que prácticamente no hubo comentario alguno de sí o no. Simplemente fue que le enseñó aquel anillo y Antoni Gaudí se dio más que por entendido. Un hecho que, dada su trágica historia de muerte a su alrededor y que poco a poco tenía menos personas en las cuales refugiarse, imaginemos dónde se tenía que refugiar este hombre. Pues todos lo tenemos muy claro, en su despacho, en sus bocetos, en su arquitectura y en los edificios que tenía que construir para el resto de la humanidad. Pero Patricia, ¿qué sabemos de Pepeta? Es decir, ¿qué acaba pasando? ¿Tiene contacto con él o tiene contacto después de la enseñanza o de enseñarle aquel anillo de compromiso? Pues no, porque de hecho a partir de aquel desengaño amoroso Gaudí no volvió a pisar ni a visitar a la familia Moreu, ya que, pues esta negativa desde luego tuvo sus consecuencias en su carácter, ¿no? Como tú muy bien has dicho, se volvió aún más metido en sí mismo, se centró en su profesión y en sus proyectos. Y en cuanto a Pepeta, pues se casó con Josep Ceballol, con quien tuvo 4 hijos. Años más tarde enviudó y se volvió a casar esta vez con su tercer esposo, Josep Vidal. Y en 1938, la que fue musa y el amor imposible de Antoni, fallecería a los 83 años de edad. Y durante esa época Gaudí estaba inmerso en diversos proyectos, por un lado en la construcción de la Casa Vicens y por otro una de las pocas obras que hizo fuera de tierras catalanas, junto al Palacio Episcopal de Astorga en León, la Casa Botines en León y la Seu en Palma de Mallorca. En ese momento entra en escena una persona que va a ser muy relevante en su vida, como vamos a ver. Es José María Bocabella Verdaguer, un hombre nacido en Barcelona en 1815 y del que, Raúl, tú seguro que nos puedes contar la historia, de arriba abajo. Bueno, pues aquí tenemos la realidad de cómo se generó o cómo se creó además lo que es la Sagrada Familia que conocemos a día de hoy, tan famosa y una obra magnánima en este caso del genio arquitectónico Antoni Gaudí. Muy bien has dicho, Josep María Bocabella Verdaguer nació en Barcelona el 24 de abril de 1815. Era propietario de una librería e imprenta religiosa que se llamaba Herederos de la Viuda de Pla, que está ubicada en la calle Princesa, una calle además por la cual yo he circulado
un montón de veces cuando trabajaba en urgencias y emergencias sociales que la teníamos prácticamente al lado, en la calle Commerce. En aquellos momentos por la ciudad había como una especie como de duda de fe, podemos llamarlo así de alguna forma, que la gente perdía la fe por nuevas corrientes del pensamiento. Así que en 1861 Bocabella realiza un viaje inspirador a la ciudad de Roma, ciudad que es la principal, en este caso, de la fe cristiana. Allí quedó prendado del templo de Santa María de Loreto, la casa original de la Madre de Jesús, donde se dice que vivió la Sagrada Familia de Nazaret y que fue trasladada desde Tierra Santa por el temor de que fuera destruida por los creyentes islámicos. Bocabella, cuando regresó a la ciudad de Barcelona, se puede decir que fue como iluminado en aquel viaje a Roma y quiso erigir un templo parecido a lo que sería la Sagrada Familia o el Templo de Loreto para recuperar aquellos valores familiares cristianos que él asumía que se estaban perdiendo en la ciudad de Barcelona por esas nuevas corrientes de un pensamiento diferente al más cristiano puro y aférrimo. Así que de este modo Bocabella intentó de alguna manera sufragar los gastos, pero evidentemente con la imprenta no podía llegar a querer alzar una iglesia en aquel momento en la ciudad de Barcelona. Así que creó en su momento la Asociación de Devotos de San José, llegando a tener a más de 600.000 asociados en toda España, ya que con esta asociación también imprimió la revista El Propagador de la Devoción de San José, que llegó a expandirse por muchas ciudades de la península ibérica. Su idea le llevó incluso a escribir una carta al Ayuntamiento de la ciudad, queriéndolo involucrar de alguna forma en que se mojaran con la construcción de esta iglesia, del que tan solo obtuvo un silencio administrativo que yo creo que fue muy clara esa respuesta. Pero él seguía empeñado y volvió a escribir el 14 de octubre de 1880 una nueva carta al ayuntamiento, que al parecer tampoco hubo acuerdo, pues en él pedía la concesión de algún terreno sobre el nuevo Aixample que se estaba construyendo en la ciudad de Barcelona. Así que por parte de los ayuntamientos, en este caso por parte del Ayuntamiento de Barcelona, tampoco hubo un acuerdo. Así que finalmente, el 12 de diciembre de 1882, el señor Bocabella, con aquella afiliación que tenía, aquella asociación, más la revista Propagador, tuvo que rascarse el bolsillo para la adquisición de un solar que es actualmente donde está ubicada la Sagrada Familia. Esto le costó más o menos unas 172.000 de las antiguas pesetas. Actualmente, para que los oyentes de Nebula os hagáis una idea, corresponderían a más de 2 millones de euros. Este dinero, como he dicho, fue aglutinado por más de 600.000 asociados y devotos de San José. Y con esta suma de dinero, por tanto, adquirió el solar. Pero, ¿qué ocurre? Que al adquirir el solar, lo que no tenía fondos ahora era para poder construir aquella iglesia. Ante la escasez de estos recursos, evidentemente, se veía que sus ganas de querer levantar la iglesia de Loreto en Barcelona, yo creo que se empezaba a esfumar. Así que su idea se fue un poco apagando hasta que Francisco de Paula de Villar y Lozano, que trabajaba de forma gratuita dadas las circunstancias, convenció a Bocabella para realizar una nueva obra de estilo neogótico. Es decir, aquí aparece la figura de un arquitecto que dice: trabajo gratis, pero te voy a hacer una iglesia como a mí me parezca, que sea de estilo neogótico, que según este arquitecto era mucho más actual y que llamaría muchísimo más la atención. Bocabella, escaso de dinero como decimos, no le quedó otra que aceptar que un arquitecto de la estatura de este arquitecto pues retomará lo que sería este proceso y esta creación de esta iglesia. Lo que ocurre que durante todo este tiempo, este arquitecto, Francisco de Paula del Villar y Lozano, lo que hacía era pedirle a Bocabella que comprara materiales extremadamente caros. Es decir, quería de los mejores materiales para la construcción de aquella iglesia neogótica. Así que Bocabella se reunió en este caso con su amigo arquitecto Joan Martorell i Montells, el cual, bueno, cuando vio los trabajos y los materiales que estaba pidiendo su compadre o su compañero arquitecto, no le tuvo otra cosa que dar la razón a Bocabella de que de alguna forma se estaba pasando en esos materiales. Así que de alguna manera tan solo había construido una parte de la cripta y Bocabella intentó convencer a Martorell para que fuera él el arquitecto y quitara a este buen hombre que se había ofrecido de forma gratuita
y que se pusiera al frente. Pero claro, en aquel momento esto hubiera sido como una ofensa entre los propios arquitectos, y en este caso Martorell sí que es cierto que acabó descartando este ofrecimiento. Claro, ante esta negativa, Bocavellas tenía un arquitecto el cual tenía muchos gastos, y al mismo tiempo Martorell no quería hacerle caso, porque si no hubiera sido como una ofensa. Y entonces empezó a escuchar hablar de un joven arquitecto llamado Antoni Gaudí, y que sus obras empezaban a tener cierto calado en la ciudad de Barcelona. Así que necesitaba el consejo o un arquitecto que de alguna forma cumpliera con los requisitos que Bocavellas tenía en aquel momento. Lo curioso es que Joan Martorell, fijaros, Joan Martorell, conocedor en todo caso incluso de la vida hasta el momento de Antoni Gaudí, llegó a decir que para construir una iglesia hay que ser católico. Y este Gaudí, yo creo que aquí este comentario dice mucho posiblemente de la creencia de Antoni Gaudí en ese punto, ¿no? Y aquí llegamos al 28 de marzo de 1874, fijaros, prácticamente en la época de Pepeta Moreu. Parece ser que el destino termina de decir que Pepeta Moreu desaparece de la vida de Antoni Gaudí, pero aparece la Sagrada Familia. Gaudí en ese momento, en 1874, firma y rubrica el contrato para continuar con la labor de construcción del templo. Esto fue el encargo del señor Bocadella. Lo primero que realiza es el tamaño de la cripta, que la hace más grande, dándole mayor amplitud y dotándole mayor luminosidad, donde la luz solar tenía más acceso al interior. En dicho contrato figuraban ciertos compromisos que al parecer Bocadella, tras su mala experiencia con el anterior arquitecto, quiso hacer constar, como por ejemplo el pago mes a mes, no por el montante total de la obra. Es decir, se va a construir la Sagrada Familia, pero mes a mes. Y esto es como se ha ido construyendo hasta el día de hoy. Antoni Gaudí diseña un nuevo templo, el cual debía tener una altura máxima de 172,5 metros. Y de ahí no se podía pasar. ¿Y por qué esta métrica? Es muy sencillo. Antoni Gaudí consideraba que no debía superar la altura máxima de 173 metros, ni aproximarse, quedarse medio metro por debajo. ¿Por qué? Porque era la altura máxima que tenía la montaña más elevada en la ciudad de Barcelona, es decir, la montaña de Montjuïc. No podía superar los 173 ni llegar. Consideraba que la creación de Dios o de la naturaleza no podía estar por debajo de la creación de lo que podían hacer los hombres. A lo largo del tiempo, imaginemos que la construcción no fue de talla sencilla. No fue ni muchísimo menos algo fácil de hacer. Tenía que recoger el dinero del propio pueblo para poder crear el templo expiatorio de la Sagrada Familia. Todo esto complicaba mucho lo que sería la vertiente de lo que se quería realizar, a lo que tenemos a día de hoy. Pero aquí viene un dato muy concreto, y aquí tenemos que agradecer también, siempre tengo que decir lo mismo, a Julià Bretós, que ha escrito varios libros y es un conocedor exhaustivo, el mejor investigador que he conocido sobre la vida de Antoni Gaudí. Además que tengo la oportunidad de entrevistarlo durante varias veces y yo creo que es un genio a la hora de hablar y ha sacado muchos secretos que ahora también os voy a relatar. Pues fijaros que llegamos al año 1890, concretamente el 30 de junio. Donde Josep María Bocadella redacta ante notario un acta donde, curiosamente, en una parte del texto, aparece el siguiente orden sobre el templo expiatorio de la Sagrada Familia, que dice lo siguiente. Que en consecuencia se obliga por sí y por sus sucesores a no reclamar ni pretender reintegro de cantidades invertidas en ellas ni derechos de la propiedad de la finca. A lo que la Archidiócesis de Barcelona, en un acta fechada en marzo de 1893, 3 años más tarde, dice lo siguiente, que después de no pocas diligencias e instancias por nuestra parte, es decir, por la diócesis, conseguimos por fin que don José María Bocabella firmase los trámites en que obligan por sí y sus sucesores a no reclamar derechos de la propiedad. Esta acta está dispuesta tras la muerte de Bocadella, hecho ocurrido el 22 de abril de 1892. O sea, un año antes muere Bocadella, un año después aparece esta carta, reafirmando, vete a saber, que la propiedad del templo expiatorio
pasa a manos de la diócesis. Aquí, claro, decir que surgen dudas, yo lo puedo decir desde aquí. Me la juego a que la Archidiócesis de Barcelona me ponga una demanda por todo ello, pero los papeles son los que mandan, eso está claro. Así que en ese momento la construcción cambia a manos de la diócesis. Aquí es donde empiezan los dolores de cabeza y las mayores peleas que tiene Antoni Gaudí con el nuevo patronato de lo que sería la iglesia. Motivado porque el obispo Joan Laguarda quería modificar la obra diseñada y abrir una parroquia en el templo. En ese momento deben intervenir personas amigas de ambos bandos para calmar las aguas y que el río siga su cauce. Es decir, Joan Laguarda intenta cambiarle toda la versión a Antoni Gaudí y eso, bueno, genera me voy, no, te quedas, no, me voy, bueno, un desastre. En el año 1885, cuando más penas o penurias está pasando Antoni Gaudí para la construcción del templo, porque tenemos que reconocer, fijaros, y esto no lo sabe mucha gente, que Antoni Gaudí recorría muchas veces la ciudad de Barcelona, casa por casa, pidiendo donativos para poder continuar con la Sagrada Familia. Y esto, fijaros, también a través del señor Bocabella, que también hacía exactamente lo mismo, para poder financiar aquella iglesia. Y luego, en papeles justificantes, no puede reclamar nadie de la familia Bocabella la inversión que habían hecho en aquella iglesia. Pero bueno, vamos al año 1875, porque aquí hay una persona que dona una cantidad implícita para continuar con la creación de la Sagrada Familia. Es una mujer que se llamaba Isabel y, como hemos dicho, gracias a las investigaciones de Julia Betós, le hemos podido conocer incluso la historia de esta mujer. Como he dicho, gracias a las investigaciones de Julia Betós encontramos a Isabel Bolet y Vidella, que era viuda de Ignacio Marqués, que era un empresario del sector de la metalurgia. Incluso tenía una gran empresa que fundía metales a gran escala. Pero sí que es cierto que en la vida personal no tuvieron tanto éxito. Era un matrimonio el cual se le había vetado el hecho de poder tener descendencia. Al fallecer Ignacio y enviudar, en este caso Isabel, se abrió y leyó el testamento en el cual figuraba un sobre lacrado. Algo que extrañó mucho a Isabel. Para sorpresa, aquel sobre contenía una realidad oculta hasta aquel momento. Isabel conoció de primera mano que su marido, en uno de los tantos viajes que realizaba a Cuba, supuestamente por motivos laborales, había engendrado 3 hijos. En el testamento, aparte de esta nueva realidad, legaba todos sus bienes y dinero a su mujer Isabel. Al hacerse pública su descendencia, las últimas voluntades de Ignacio era que donaba en muerte a su esposa Isabel todos bienes y dineros, y en el momento que falleciera Isabel, debía pasar todo este dinero y todas las propiedades a sus 3 hijos nacidos en Cuba. Isabel, al conocer aquella realidad de engaños e infidelidades, se sintió muy despechada, optando por realizar un nuevo testamento, en el cual omitía sin hacer caso a las últimas voluntades de su marido con los 3 hijos que tenía en Cuba. Legó una pequeña cantidad de dinero a los 3 hijos, bastardos de su marido, donde debía cumplir con una serie de requisitos para recibir una cantidad total de 20.000 pesetas cada uno. En ese mismo testamento legó el resto de la fortuna que quedaría a la construcción de la Sagrada Familia. Debemos pensar que en aquel momento el montante económico por aquella empresa se traducía en algo más de 1.000.000 de las antiguas pesetas. Y siendo la archidiócesis propietaria, en este caso, de la Sagrada Familia, según el testamento del señor Bocabella, se repartió de la siguiente manera el dinero. 572.000 pesetas se percibieron para la construcción de la Sagrada Familia. De las restantes 428.000 pesetas fueron gestionadas por la diócesis. Eso sí, se desconoce su destino final, o qué fue de ese dinero. La diócesis, tras la muerte de Bocabella y sus descendientes directos, se hizo cargo de las obras y de la publicación incluso de la propia revista, creando lo que llamaron la Junta de Obras, en la cual no se tomaba decisión alguna sin la aprobación del señor obispo de Barcelona. Aquí es lo que hablábamos de la problemática que tenía con Antoni Gaudí. Pese a todo ello y los desvíos de caudales, Gaudí obtuvo un buen montante para continuar con la extraordinaria obra y que no se quedase en una parroquia más de la ciudad, como quería el obispo Laguarda. Y más o menos, para que veáis en resumidas cuentas, esta es un poco la historia de la creación de la Sagrada Familia.
Sí que quizás es bueno que sepamos mejor datos principales, como por ejemplo la cantidad de dinero que puede llegar a generar esta iglesia, esta catedral diseñada por Antoni Gaudí. Estamos hablando de que la Sagrada Familia genera más de 130 millones de euros anuales, con ingresos que alcanzaron los 133,9 millones de euros en el año 2024. Todo ello proveniente íntegramente de fuentes privadas, principalmente de venta de entradas y que se destinan a la construcción y gestión del templo, logrando un superávit récord y acercándose ya a su finalización. Que por cierto, Patricia, ¿sabes por qué se ha dicho siempre en Barcelona que no se puede acabar la Sagrada Familia y por qué tarda tanto en acabarse? Pues no, ese dato no lo sé, pero vamos, me lo vas a contar ahora mismo. Mira, la Sagrada Familia, cuando hubo la guerra, se quemaron muchos planos de la Sagrada Familia y Antoni Gaudí ya estaba muerto. Entonces, siempre ha corrido la circular la leyenda por la ciudad de Barcelona, diciendo que como los últimos planos de la creación total e íntegra de la Sagrada Familia se habían destruido, nunca se podría terminar. Es curioso porque ahora ha habido muchos arquitectos que han trabajado en los bocetos que quedaron, que se pudieron salvar, para poder recrear lo que sea la Sagrada Familia tal y como la quería Antoni Gaudí. Aunque no en su totalidad, tenemos que tener esto en cuenta, no en su totalidad sería el diseño íntegro de Antoni Gaudí, porque ese no lo conocemos. Sí, el resultado final, pero por ejemplo muchos detalles se perdieron con la quema. Pues así, con el paso de los años, llegamos a 1906, en el que, pues Antoni Gaudí, junto a su padre y su sobrina Rosita, deciden mudarse a una nueva casa en una zona del interior del Parque Güell. Pero con el ajetreo de la mudanza, la nueva casa y la vida nueva que estaban haciendo, todo esto pasó factura al anciano padre del arquitecto. Y murió ese mismo año, dejando a Gaudí, pues ya simplemente le quedaba su sobrina Rosita. Cuentan que la niña, cuando ya era mayor de edad, fijaros, ya tenía 29 años, padecía cierta adicción al alcohol, aunque es un dato que siempre se ha comentado, pero que al mismo tiempo nadie ha confirmado. Pero lo que sí que es cierto es que, dada la época, era muy extraño que Rosita con esa edad no se la conocía ni novio, ni pareja, ni marido, y quizá esa enfermedad tuvo algo que ver, ¿no? Del mismo y extraño modo que su fallecimiento el 11 de enero de 1912 con tan solo 36 años. Y es que, según los informes médicos, murió por una tuberculosis pulmonar. Ahí sí que ya Gaudí quedó completamente solo. Recordamos, a lo largo del paso del tiempo, cualquier persona que le quitara el tiempo necesario para estar en las construcciones, y en este caso, fijaros, con la Sagrada Familia, yo creo que la Sagrada Familia es el punto primordial, en este caso, de la maldición de Gaudí. Porque a partir de ese punto es cuando se le tuerce el amor, se le tuerce prácticamente todo. Ya venía de desgracias, de que tenía que dedicarse a esa arquitectura, pero es cuando le golpea mucho más fuerte. Cuando la persona realmente que es la persona a la que está más enamorado, que es Pepeta Moreu, acaba negándose a casarse con él, o por lo menos le dice que está comprometida. Donde después incluso su padre acaba falleciendo después de hacer una obra como es el Parque Güell, en el cual realizan, era como una especie, os explico, era como una urbanización ideada por Antoni Gaudí, en el cual había diferentes casas, aparte de un parque central que tenemos a día de hoy, y que de alguna manera pues tampoco triunfó, porque la gente, evidentemente, a la gente de la alta sociedad catalana en aquel momento lo que le costaba era subir y bajar aquellas cuestas que estaban en plena montaña, ¿no? Así que fue prácticamente también un fracaso, pero es que yo creo que las desgracias continúan en ese sentido, porque hablamos de Antoni Gaudí, pero se quedó prácticamente solo. Sí, se puede decir que familiarmente se quedó solo, pero es que la muerte de su sobrina no fue nada más que la antesala de una nueva serie de desgracias, ¿no? Dejando al arquitecto sumido en una gran soledad. Y es que en 1914, 2 años después de fallecer su sobrina, fue el momento en el cual empezaba a recuperarse un poco anímicamente. Su amigo y principal colaborador Francisco Berenguer fallecía. Apenas un año después, en 1915, la crisis económica golpea de nuevo la vida del arquitecto.
se paralizan las obras de la Sagrada Familia. En 1916 fallece el obispo de Vic, José Torras y Bagués. Torras y Bagués. Perdón, ya sabéis que mi pronunciación no es. En 1917 se interrumpen las obras de la colonia Güell y en poco tiempo tras ese parón, en 1918, fallece su amigo y mecenas Eusebi Güell. Así que no tan solo se quedó solo a nivel familiar, sino también a nivel de importantes amistades. Por ello, Gaudí, en uno de sus pocos actos que se conocen, confesó a sus colaboradores: mis grandes amigos están muertos. No tengo familia, ni clientes, ni fortuna, ni nada. Así puedo entregarme totalmente al templo. Gaudí tenía que hacer numerosos y continuos viajes a la Sagrada Familia. Y si a esto le sumamos la tristeza, pues de un hogar vacío, todo esto le hizo tomar la decisión de mudarse en 1925 al taller que estaba ubicado allí mismo en la Sagrada Familia. Esta fue su última residencia conocida. Y el 7 de junio de 1926, Antoni Gaudí salió de la Sagrada Familia para acudir a una cita con su amigo y confesor Mossèn Agustín Mas i Folch, en la iglesia de Sant Felip Neri, allí en el centro de la ciudad. Y al cruzar la gran vía de les Corts Catalanas, entre las calles Gerona y Bailén, eran sobre las 6 de la tarde, un tranvía de la línea 30 arrolla al arquitecto, dejándolo inconsciente. Con aspecto descuidado, ropas raídas e indocumentado, fue tomado como un mendigo. El conductor del tranvía bajó del vehículo con la única finalidad de apartar de su camino a aquel hombre que acababa de atropellar y que estaba inconsciente, para volver a subirse al tranvía y continuar con su trayecto, como si no hubiese pasado nada, dejándolo, allí atrás. Y un par de peatones se pararon en su camino para auxiliar a aquel hombre mayor de ropas harapientas que le había sido arrollado por el tranvía. Estas personas intentaron parar a un total de 4 taxis para llevarlo rápidamente a la casa de socorro. Pero estos profesionales de la conducción, al ver la situación, pasaron de largo, esquivando el accidente, hasta que un guardia civil, que tenía 37 años, paró a uno de los taxis ordenándole que llevara al atropellado indocumentado a la casa de socorro ubicada en la ronda de Sant Pere 37. O sea que tenemos a 3 de los taxis que pasaron de largo y hay que decir que estos posteriormente fueron multados tiempo después por la omisión de la ley del buen samaritano. Esa misma noche el capellán de la Sagrada Familia, Mossèn Gil Parés, junto al colaborador de Gaudí, recorrieron las comisarías de Barcelona en busca del arquitecto, ya que no habían vuelto a saber nada de él desde las 6 de la tarde. Y mientras ellos lo buscaban, Antoni Gaudí permanecía inconsciente en la casa de socorro. Los médicos de allí decidieron trasladarlo para su mejor atención al Hospital Clínic, todo esto sin saber quién era, para poder tratar allí las graves lesiones de aquel mendigo anónimo. La ambulancia, que tenía la función de trasladarlo, por voluntad propia, digamos, de los enfermeros, o quizá por algún nuevo aviso, cambiaron la ruta, trasladando al herido al Hospital de la Santa Creu, que era más cercano que el Clínic. Y allí en el Hospital de la Santa Creu fue ingresado en una cama, además en la cama número 19 de la sala común de traumáticos, llamada la sala de Santo Tomás. Se comenta que en esos momentos Gaudí recuperó durante unos segundos la conciencia y donde tan solo pudo decir su nombre para volver a caer inconsciente. Los doctores, que eran los doctores Trench y Bosch, escucharon aquellas palabras mientras le practicaban las curas al paciente y se quedaron alucinados, ¿no? En ese momento cuando él dijo el nombre de quién era. Estaban enyesándole, ya que tenía 3 costillas fracturadas del lado izquierdo, una contusión también en la pierna izquierda. Ahí luego había otro tipo de heridas que no presentaban gran peligro, pero por el contrario, lo que agravaba la situación era que tenía una hemorragia en las meninges. Y una vez que lo reconocieron,
Fue trasladado de ipso facto a un cuarto aparte, a la Sala Inmaculada. Al día siguiente, el día 8, Antoni pidió él mismo recibir los santos sacramentos. Y podemos decir que una cantidad innombrable de personas y personajes de alta alcurnia, como políticos, religiosos, nobles y representantes de instituciones artísticas y culturales, se acercaron al Hospital de la Santa Creu para visitar y preocuparse por el estado del arquitecto. El día 9 de junio por la tarde, Gaudí cayó en estado de coma, del cual ya no despertó jamás. A las 5:10 de la tarde del día 10 de junio, el artista fallecía a los 73 años de edad. Fijaros lo curioso de la vida. Alguien archiconocido de la ciudad de Barcelona, cuando todo el mundo se entera dónde está, corren raudos y veloces a visitar al genio artista arquitecto. Pero al mismo tiempo, cuando le atropella el tranvía con aquellos harapos, imaginar todos los oyentes, vivía en el propio taller donde se construía la Sagrada Familia. No es el sitio más apropiado para poder vivir, para ir elegantemente vestido, o quizás con las ropas más lustrosas, sino todo lo contrario, quizás siempre lleno de polvo. De hecho, por eso lo confundieron. De hecho, has dicho aquella ley de socorrer a las personas. Cabe decir que esa ley se impuso, se pusieron multas a los del tranvía y a los taxistas simplemente porque habían atropellado a Antoni Gaudí. Si hubiera sido Manolo Gutiérrez, que no lo conoce nadie y es un indigente, evidentemente no hubieran multado prácticamente a nadie. O sea que tampoco ahora nos vamos a poner las manos en la cabeza como diciendo, hombre, no, esto ocurrió porque era Antoni Gaudí y se supo después. Pero lo curioso de todo ello, pues a las mismas. Una persona que solamente en aquel momento se dedicaba única y exclusivamente a la creación de la Sagrada Familia. Una persona que incluso tuvo el hecho de construir fuera del territorio catalán. Y como he dicho en un principio, incluso llegó a tener un proyecto para hacer un pedazo de hotel en Manhattan. Pero murió solo. Solo, o por lo menos cuando recibió aquel brutal impacto, nadie le ayudó. No tenía ningún familiar que lo pudiera atender. A aquel momento se apagó la vida de Antoni Gaudí para siempre, pero dejándonos aquellas obras. Unas obras que, por cierto, incluso, como he dicho, las que traspasaban la frontera de Cataluña, de alguna forma estaban malditas. ¿Y por qué? Porque en la mayoría no llegaron a vivir las personas que habían realizado el encargo a Antoni Gaudí. Y explico esto. Para ello nos vamos hasta el Capricho de Gaudí, 1883-1885. Nos tenemos que desplazar hasta Comillas, en Cantabria, que por cierto hemos estado en más de una ocasión, y hemos visitado la casa, el Capricho de Gaudí, que cuando dije que era catalán para pagar menos entrada, me dijeron que pagaba como cualquier español. Pero bueno, hasta ahí lo puedo decir. ¿Qué te crees? ¿Que ibas a pagar menos? Pues soy catalán como Gaudí. Bueno, a lo que voy, esto fue un encargo de Máximo Díaz de Quijano, en 1883. Como hemos dicho, hasta 85 duró 2 años aquella construcción. Era para convertirse en una residencia de este hombre de verano. Máximo se había enriquecido en América y decidió emplear parte de sus ganancias en la nueva casa que Gaudí diseñó a capricho. No se puede expresar con mejores palabras porque hay que visitarla. Este hombre era un apasionado de las plantas y de la música. Y lo que encontramos en esa casa, bueno, mejor que la visitéis porque es impresionante. Pero hay que decir que este hombre vivió muy poquitos meses en aquella casa que le fue construida a su gusto y capricho. Cristóbal Cascante fue el encargado de las obras de Comillas, ya que en aquel momento Gaudí se encontraba trabajando en la Casa Vicens de Barcelona. De hecho, no está claro, fijaros incluso lo que os digo, de que visitara las obras de Comillas durante los 2 años que duró su construcción. Y como he dicho, en el 85 finalizaba la fantástica obra, pero para su desgracia, Máximo Díaz pudo disfrutarla tan solo unos meses. Falleció ese mismo año de 1885. Y aquí nos vamos a la Casa Botines de León, año 1892. La Casa Botines fue un proyecto que comenzó el de Reus en la capital leonesa en 1887, aunque las obras no comenzaron hasta 1891.
alargándose durante casi un año. Era un encargo de los empresarios textiles Simón Fernández y Mariano Andrés, por lo que se le conoce también como la Casa de Fernández y Andrés. Ambos eran socios de Juan Oms y Botines, un destacado empresario catalán afincado en la capital leonesa. Sin embargo, nada tuvo que ver ni con Gaudí ni con el edificio que llevaría su nombre. De hecho, falleció en 1878, muchos años antes del comienzo de su construcción. Simón Fernández estaba casado con la hermana del señor Botines y tras enviudar se unió a su sobrina. Junto a su socio Mariano Andrés, decidieron la construcción de un nuevo edificio para su empresa, que les ofreciera mayor espacio para los almacenes y además alojara a sus familias en los pisos superiores. Así es como Gaudí realizó el primer edificio de viviendas que concluyó en 1892, en tan solo 10 meses. Pero esta nueva construcción no se iba a librar de la maldición, ya que en julio de 1891, meses antes de su finalización, Simón Fernández y Fernández falleció, sin poder verla terminada. Sus herederos, José y Aquilino Fernández, pudieron disfrutarla un tiempo, ya que recibieron su parte del negocio y del flamante edificio del centro de León. Y aquí encontramos al socio de Simón, que es Mariano Andrés, que fue el único que pudo disfrutar en plenitud de una de las obras peninsulares de Gaudí. De hecho, en 1910 adquirió la totalidad de la casa comprando la parte correspondiente a los herederos de Simón. Podemos considerar como la excepción, en este caso, de lo que sería la maldición de Gaudí fuera de Cataluña. Y aquí nos vamos también al Palacio Episcopal de Astorga, en el año 1887, año 1893. Este edificio episcopal databa del siglo XII, se había destruido por un incendio a finales de 1886. Ese mismo año había accedido al encargo el nuevo obispo Juan Bautista Grau y Vallespinós, que le encargó a Gaudí la construcción del nuevo palacio, al que le unía una amistad personal. Un edificio que era neogótico, donde el artista plasmó su fascinación por la Edad Media. El 24 de junio de 1889 se puso la primera piedra, y las obras se alargaron durante 4 años. Pero el obispo falleció en 1893, antes de que estuviera terminada, y pronto aparecieron las desavenencias con el nuevo prelado. Las obras debían concluir en junio del año siguiente, pero Gaudí decidió abandonar la obra, por el trato recibido de la Junta Diocesana. Lo dejó inacabado, proclamado que no serían capaces de finalizarla, y no debía andar muy desencaminado. Muchos años después trataron de convencerlo para que regresara y lo terminara, pero no tuvieron éxito. Gaudí estaba centrado en el gran proyecto de su vida, que era la Sagrada Familia. Finalmente, en 1914, se dieron por concluidas las obras 20 años después del abandono de las obras por parte de Gaudí. Así que fíjate, el de Riudoms, el de Reus, tenemos claro que no llegó. Aquello que construía fuera de Cataluña parece que estaba maldito y los principales valedores nunca terminaron de disfrutar de los edificios que Gaudí les había creado, y hablamos incluso de comillas, a propio capricho. Y como os he dicho en un principio, y para rematar esta faena, no quería dejar la oportunidad de pasar un proyecto que yo creo que, por lo menos a mi forma de pensar, debería retomarse en la ciudad de Manhattan, en Estados Unidos. Porque aquí fue un encargo que le llegaron a hacer, pero que nunca se terminó de construir. Para ello tenemos que viajar a mayo de 1908, cuando Gaudí recibió el encargo de construir un hotel de grandes dimensiones en Nueva York, por parte de 2 empresarios estadounidenses que se acababan de mudar a vivir al Parkway. Y estaba empezando la construcción de la iglesia en aquel momento de la Colonia Way. Este proyecto es uno de los grandes misterios que mueve la figura de Gaudí, por 2 motivos. El primero, porque se desconoce el por qué no se llegó a realizar, y el segundo, por qué hubo de esperar hasta 1956 para redescubrir este proyecto. Que esto fue gracias al escultor y colaborador de Gaudí, Joan Matamala Flotats. Matamala lo hizo público en La Memoria, cuando el nuevo continente llamaba Gaudí, de 1908-1911. En ella explica el proyecto e incluye varios dibujos de Gaudí y de él mismo sobre el hotel Attraction. Pero esta divulgación de Matamala estuvo desde el principio llena de polémica sobre su veracidad, ya que ningún discípulo de Gaudí conocía la existencia del encargo estadounidense. Por ello, en un primer momento se pensó que era una invención de Matamala,
pero las dudas se desvanecieron cuando Matamala incluyó varios dibujos firmados por Gaudí donde aparecía el característico uso del arco catenario. Sin embargo, el que podría haber sido un gran icono para la ciudad de los rascacielos no pudo ver la luz, quizás por el presupuesto necesario para su ejecución o tal vez por el tiempo estimado que llevaría la misma, alrededor de 8 años. El planteamiento de Gaudí para el Hotel Attraction era ambicioso. No existía entonces en el mundo ninguna construcción superior a los 300 metros. Pero Gaudí planteó un rascacielos de 360 metros que aglutinaría residencias en los edificios exteriores, restaurantes entre la segunda y la quinta planta del edificio central y usos culturales y turísticos desde la sexta planta del edificio central. A través de los dibujos conservados es inevitable ver reminiscencias a la Sagrada Familia. No solo por las dimensiones planteadas, sino también por la forma de la planta y la predisposición de una gran torre central parabólica más alta que las torres cupuladas anexadas a ella. En el interior del hotel se plantearon 5 grandes salones superpuestos, de 14 metros de altura cada uno, representando a los 5 continentes. Remataba todo el conjunto la sala homenaje a América, que debía tener 125 metros de altura y cuyo interior albergaría una estatua de la libertad de 10 metros. En el exterior de esta sala se coronaría por una estrella y tendría adosados 4 cuerpos orientados a los 4 puntos cardinales, dedicados a usos culturales como museos, galerías de arte y auditorios. El Hotel Attraction volvió a ser noticia en el año 2003, cuando la Real Cátedra Gaudí ofreció el proyecto de Gaudí a la comisión que se encargaba de la reconstrucción de la zona cero de Manhattan, donde 2 años antes se había producido el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. A pesar de que el proyecto no fue aceptado, se consiguió que la creatividad arquitectónica de Gaudí volviera a ser noticia internacional. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si en aquel momento se hubiera fabricado, se hubiera hecho aquel hotel que superaba las expectativas de cualquier persona? Hablamos de una persona que es un genio. Un día podemos hablar, si queréis, de los misterios. Hemos hablado de las maldiciones y de la vida o maltrechada vida de lo que sería el genio Gaudí. Pero un día podemos hablar, si queréis, también de los propios misterios de que encierran sus obras. Yo te lo he dicho, cuando he visto antes la foto del edificio superpuesto, de donde hubiese estado ubicado y todo, me parecía un proyecto impresionante. Aunque el comentario que te he hecho, ¿te acuerdas cuál ha sido? Que te he dicho, estaba peligrosamente puesto demasiado cerca de las Torres Gemelas. Quizá, desgraciadamente, hubiese sido un blanco muy fácil. Cabe decir que el atentado que hubo en Barcelona, aquel del atropello en Ramblas, la idea principal de los terroristas era atentar contra la Sagrada Familia. No es de extrañar que si hubiera estado edificado, quizás antes que las Torres Gemelas hubieran ido también por este edificio, porque imaginar lo que es Gaudí a día de hoy, imaginarlo en América, o sea, cruzar el charco y las Américas, hubiera sido, ya es conocido mundialmente, pues no me quiero imaginar realmente con un edificio de esas características. Gaudí cierra este capítulo como se cerró su vida, en silencio, pero dejando una huella imposible de borrar. Fue un hombre adelantado a su tiempo, incomprendido en lo humano y desbordante en lo creativo, que transformó el dolor en belleza y la soledad en arquitectura. Cada curva, cada torre y cada color parecen hablar de lo que no dijo, de lo que no pudo vivir. Su amor imposible por Pepeta Moreu quedó suspendido en el tiempo como una herida discreta, nunca exhibida, mientras su fe y su obsesión creadora lo empujaban a levantar templos donde otros solo veían piedra. Rodeado de rumores, enigmas y sospechas, incluso de la masonería, Gaudí se movió siempre entre lo terrenal y lo espiritual, como si no perteneciera del todo a este mundo. Así Gaudí no solo construyó edificios, construyó un legado espiritual. Y aunque el mundo tardó en reconocerlo, su alma quedó atrapada para siempre en la piedra, esperando que quien la contemple se detenga, sienta y escuche. Además hay que decir que si nos fijamos en las obras de Gaudí y los que hemos visitado la montaña de Montserrat, podemos ver ciertos parecidos. Gaudí también se inspiró mucho en la montaña de Montserrat. Él conocía las propiedades, seguramente, de esta montaña mágica y telúrica de toda Cataluña, donde alberga la Moreneta. Él hizo incluso representaciones de aquel camino a la Santa Cova, aquella procesión de estatuas. Así que solo nos queda una cosa, despedirnos.
desde el firmamento hacia la tierra, para escuchar y narrar esos misterios que tanto nos gustan y tanto nos apasionan. Y son los que hay que decir que disfrutemos de lo que dejó Gaudí en vida, que cambió su felicidad por la felicidad de muchos a lo largo del tiempo. Del universo hasta la Tierra, así es Nébula, analizando el misterio. Raúl Sacrés, amigo de leyendas, de montañas y de meigas, investigadora, enigma, Monserratus y pasión. Con él va Patricia, su compañera infatigable, con esa voz angélica y la fuerza de un ciclón. Nébula, un programa de misterio buscando respuestas, desde Egipto hasta el Montseny, Torres Albana, Siería, todos son historias narradas por dos grandes, Patricia Alonso, Raúl Sacrés. ¿Acaso no lo crees? No busques más, Nébula te atrapará. Raúl Sacrés, ¿acaso no lo crees? No busques más, Nébula te atrapará. Del universo hasta la Tierra, así es Nébula, analizando el misterio.